Hola a todos, estamos ahora por comenzar un nuevo tutorial en el que vamos a verificar cómo poder ya trabajar las bases de datos dentro de MySQL Buddy. Notarán que he partido el escritorio en tres esta vez. Esta parte de acá nos muestra un diagrama de entidad-relación de nuestra base de datos que creamos en el tutorial anterior llamada Agenda. En la parte de acá abajo tengo los datos que nos van a servir para poder ingresar tanto al sitio de CIMIC como al sitio web posteriormente y a nuestra base de datos también para poder modificarla. Para que tengamos un poco en perspectiva cómo nos va a funcionar esta base de datos, podemos agregar por acá de que nuestra base de datos consiste en dos tablas, una tabla que se va a llamar contacto y otra tabla que se va a llamar grupo. La tabla contacto va a tener información de gente que yo quiero guardar dentro de mi base de datos y información de cómo contactarlos, como una agenda tradicional. Adicional a eso, he definido que cada contacto esté asociado a un grupo en particular. Este grupo, por ejemplo, puede ser un grupo de amigos, un grupo de catedráticos, un grupo de cuates de la cuadra. Cualquier grupo que yo defina, puedo establecerlo por acá como parte de mis contactos y asociarlo a un grupo en particular. Entonces, para empezar de una vez, vamos a ir a la página de CIMIC. Ustedes ya tienen la dirección por acá y también les he colgado la dirección en el portal de clase. Vamos a entonces entrar con los datos que tengo por acá compartidos a ustedes del lado izquierdo. La contraseña que definí en su momento. Vamos a ingresar y nos va a permitir entrar al portal de CIMIC. Una vez dentro del portal de CIMIC, vamos a trabajar en el sitio web que creamos. Si ustedes se dan cuenta, lo tengo por acá. Vamos a hacer login. Nos va a pedir de nuevo la contraseña, que en mi caso yo le definí exactamente la misma. Ustedes pudieron haber hecho exactamente lo mismo también, o pudieron haber creado una contraseña diferente. Simplemente traten de recordarse, por favor, de las contraseñas. Una vez ingresado a esto, vamos a retomar nada más en este icono del Database Management o el manejador de bases de datos y vamos a corroborar que en efecto tenemos una base de datos que se llama Agenda, que de hecho se llama todo este nombre completo, y tenemos a un usuario que tiene acceso a esa base de datos que tiene este nombre por acá. Verificando eso, entonces vamos a proceder a ir al administrador de la base de datos, que para propósitos del ejercicio les comentaba ya a ustedes que utiliza MySQL Buddy para poder trabajar esa base de datos. Para poder ingresar necesitamos el usuario y contraseña. Entonces el usuario que tiene acceso a esta base de datos es este usuario por acá, que de nuevo les recomiendo que ustedes lo tengan a la mano para poder acceder a él. La contraseña que yo le he colocado no es ningún secreto, yo lo puse por aquí también para que ustedes la puedan verificar. Esto es por propósitos de prueba únicamente. Y la base de datos que tiene este nombre por acá, que también dejé anotado para tenerlo accesible. Una vez ustedes ingresan esos datos, pueden entrar a MySQL Buddy y empezar a trabajar directamente lo que es la creación de esta base de datos que tenemos por acá, o mejor dicho, de las tablas que tenemos por acá. Estamos esperando únicamente que el servidor nos permita entrar directamente a SQL Buddy. La creación de las tablas es muy similar a la creación de las tablas tal y como se hacía utilizando Access. Hay algunas sutilezas del código SQL que hay que mencionar y eso es quizás donde vamos a tratar de hacer bastante énfasis, porque existen algunas tablas que, o mejor dicho, algunos tipos de datos que pueden ser diferentes. Vamos a verificar por acá. Noten que ahora ya entró y el internet se nos puso un poquitito lentos, entonces espero yo que no tengamos mucho problema con esto. Voy a crear un nuevo documento de texto solo por acá para que tengamos acceso a poder escribir el código. Ahora, nosotros, si ustedes recuerdan, podemos hacer la creación de las tablas a través de código SQL utilizando la instrucción create table. Ahora, esta instrucción de create table vamos a ver en un momento donde en SQL Buddy lo podemos trabajar. Lo que nos interesa primero es poder ir definiendo la creación de las tablas. Entonces, vamos a crear primero nuestra tabla grupo, ya que de grupo depende la tabla contacto. Entonces, vamos a crear nuestra tabla que yo le he denominado grupo
y vamos a estipular los campos que vamos a estar utilizando dentro de la misma tabla grupo. Entonces, para grupo yo he estipulado que tengo un ID grupo que yo sé que va a ser mi llave primaria y que la quiero de texto. Vamos a definirla por un momento así, como texto, y le voy a colocar un tamaño de 10, porque por ejemplo puede ser amigos, colegas, por ejemplo, la palabra podría ser cuates, cualquier cosa, entonces vamos a dejarle 10, inclusive podríamos tal vez ampliarla a 15. Sé que es mi llave primaria, por lo tanto vamos a utilizar la restricción de llave primaria. Adicional a eso, sé que hay un campo que se llama desk grupo. Este desk grupo también lo voy a definir como texto. La descripción va a ser una descripción larga, por lo tanto voy a dejar hasta 150 caracteres. Y vamos a estipular que no puede ser nula. Vamos a pedirle a los usuarios que utilicen ese campo de manera obligatoria. Entonces tenemos por acá este código SQL y para poder proceder lo que tenemos que hacer es lo siguiente. En la sección donde dice query, si yo le doy clic a eso, nos aparece una pequeña caja de texto en la que yo puedo copiar y pegar este código. Antes de hacerlo y de correr esa instrucción para ver si todo funciona correctamente, quiero traer a su atención un par de cosas. La primera es que SQL, aunque es un lenguaje estandarizado, existen sutilezas o existen cambios dentro de los tipos de datos mayoritariamente o de la forma en que se expresan los tipos de datos entre un gestor de base de datos y otro. Es decir, Access lo interpretaba, por ejemplo, como texto, que está por acá, mientras que si ustedes lo utilizan con MySQL Buddy, lo puede requerir no necesariamente texto, sino que él espera que yo al texto le llame, por ejemplo, char de carácter y especificar el tamaño o la cantidad de caracteres. Ahora, este pequeño ejemplo, si ustedes van a mi portal donde dice tipos de datos de SQL, ustedes podrán darse cuenta de algunos sinónimos que ustedes pueden utilizar. Uno de ellos, si ustedes recuerdan, era el de currency, que se puede utilizar, por ejemplo, como money. Acá en la parte de abajo ustedes pueden ver algunos de estos y aquí precisamente aparece el tipo genérico que es de texto, pero en el caso de SQL Buddy necesita que ustedes utilicen el correcto y en este caso es de tipo char. Para expresarlo entonces en vez de colocar text colocan char. Veamos si podemos ingresar esta consulta y si no nos genera ningún error. Nos aparece un error, vamos a verificar nada más cuál es la línea 4. Noten que aquí el problema que yo tengo es que yo coloqué una coma y esto ya no debería llevar coma porque es el último. Este tipo de errores son buenos irlos verificando para ver que no nos genere. Entonces ahorita me devolvió este resultado acá, ya que la consulta no devolvió ningún resultado y que se hizo en esa cantidad de segundos. Cuando yo tengo ese resultado, yo sé que la tabla se creó. Ahora, ¿cómo puedo yo realmente verificar que la tabla se creó? SQL Buddy me permite acá ver mis bases de datos. Si yo le doy clic acá, yo puedo verificar todas las bases de datos y toda la información que tengo dentro de esa base de datos en particular. Noten que acá entonces ya tengo mi tabla que se llama grupo y yo la puedo verificar o puedo ver todos los campos que se encuentran dentro de esa tabla. Noten que tengo ID grupo que yo lo definí como de tipo char de 15 y también tengo el siguiente campo que era descripción de grupo que lo definí de tamaño 150, ¿verdad? Aquí ustedes pueden inclusive verificar los tipos de datos que tiene. En el caso de text, él no espera que ustedes le den un tamaño, sino que simplemente que se coloque el tipo text. Entonces, para manejarlo más o menos de la misma forma en que lo veníamos haciendo en clase, yo he estipulado hacerlo de esta manera. Ok, vamos a regresar a nuestra sección de consulta para crear la siguiente tabla. La siguiente tabla es la tabla contacto. Entonces, vamos a utilizar el mismo proceso. Vamos a decir crear tabla. La tabla se llama contacto
Vamos a abrir y cerrar paréntesis y vamos a ir definiendo los campos que vamos a necesitar dentro de contacto. El primero es ID contacto y este lo vamos a trabajar como tipo contador. Vamos a definir igualmente que el contador ID contacto va a ser autogenerado o autoincrementado y que va a ser una llave primaria. Adicional a eso, vamos a agregar los demás campos y luego vamos a trabajar de nuevo algunas sutilezas que hay que tomar en consideración cuando se trabaja con MySQL Buddy. Nombres contacto va a ser mi siguiente campo. El nombre para mí debería de ser de tipo char. Ahora ya sabemos que tenemos que utilizar ese tipo de dato. Vamos a definirlo de 25 y vamos a definir que no puede ser vacío. Vamos a copiar este mismo ejercicio por acá y solo que esta vez vamos a utilizar el campo de apellidos contacto. También de 25 y no puede ser nulo. Vamos a hacer el siguiente que es el teléfono del contacto. Voy a respetar tal y como lo tengo en la tabla para no confundirme después. Este va a ser de tamaño 8 nada más y no lo voy a volver restringido porque puede hacer que el usuario no lo requiera. Voy a también utilizar nada más el tamaño como base para hacer los demás para no hacer esto tan cansado. El celular, que sería el siguiente sería el email del contacto. Esta vez no lo quiero de tamaño 8, sino que debería ser un poco más grande. Vamos a dejarlo de 40 de tamaño. Vamos a seguir, el siguiente es grupo contacto. Esto es referente a el grupo al que pertenece. Solo tomen nota de que por acá tenía que haber puesto contacto para que no se vayan a confundir ustedes también. Grupo contacto. Ahora, ojo con esto, ¿verdad? El campo acá, como yo lo tengo que asociar con este otro campo, este campo tiene que ser el mismo que este. Por lo tanto, si ustedes no recuerdan, pueden ir a verificar dentro de su base de datos para estar seguros un 100% de este campo. Vamos a ver dentro del grupo cómo fue que definí y coloqué que el ID grupo debe de ser de tamaño 15 char. Entonces el grupo contacto lo voy a definir de char tamaño 15. Por último, vamos a verificar el deudas y ese deudas lo coloqué realmente como una idea de poder recopilar información que fuera de plata, porque esa es otra sutileza de la que vamos a hablar en un momento. Deudas contacto en Access nosotros podíamos definir esto como money y con eso deberíamos de tener nuestra creación de la tabla definida. Ahora vamos a regresar entonces a generar la consulta aquí en el segmento de query. Y vamos a copiar esta consulta como tal. Si yo copio esta información tal y como está, voy a tener un par de errores dentro de MySQL Buddy. La razón, de nuevo, algunas sutilezas que hay que tomar en consideración. La primera que vamos a ver es cómo definir variables de tipo contador o autoincrementadas. Estas variables se pueden definir de una manera sencilla. Si ustedes verifican los tipos de datos de SQL, ¿ya? Ustedes pueden ver que existen diferentes tipos numéricos. Estos tipos numéricos pueden variar entre SQL Buddy y los que habíamos venido viendo. Entonces vamos a ver un par de sutilezas. Para esto, yo en el portal de clase, yo les dejé acá el manual de referencia de tipos de datos de MySQL. Si ustedes le dan clic a eso, ustedes pueden ver por acá ya cómo MySQL utiliza los tipos de datos para que ustedes no se pierdan demasiado. Si ustedes ven, por ejemplo, los tipos de datos numéricos, ustedes se van a dar cuenta de que tienen algunas opciones para trabajar tipos de datos numéricos. Tienen las opciones que ustedes ya conocían como el tiny int, que es un número entero de tipo pequeño, que no es muy largo. Tienen el small int, el medium int. Entonces ustedes pueden trabajar inclusive con un número entero si ustedes no se quieren complicar. Si ustedes, por ejemplo, están pensando en que este
la cantidad de contactos va a crecer de una manera bastante fuerte, entonces pueden definir un tipo de dato medium int o int. Si ustedes creen que no va a crecer demasiado, pues no necesitan hacerlo tan grande. Vamos a colocar entonces acá que yo no quiero, vamos a colocar el equivalente. Yo no quiero un contador, sino que quiero un dato entero, que así es como se define en SQL, y que se autoincremente. Para SQL entonces se utiliza la instrucción auto-increment. ¿Qué le estoy diciendo a SQL Body entonces? Le estoy diciendo que mi contacto, o el ID del contacto, va a ser entero y se va a autoincrementar o se va a incrementar solito por su cuenta. ¿Ok? La siguiente sutileza tiene que ver con el tipo de dato money. En MySQL no existe el tipo de dato money. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, vamos a colocar que quiero un tipo de dato que maneje decimales y se especifica la cantidad de datos que yo quiero dentro del decimal. Y aquí de nuevo, si yo por ejemplo quiero almacenar un valor como 10,000 quetzales, noten ustedes que tengo 1, 2, 3, 4, 5 caracteres que yo puedo guardar. Si yo a esos 5 caracteres le quiero agregar los 2 decimales, entonces tienen que tomar en consideración que no son solo 5, sino que ahora van a ser 7 caracteres. El punto no lo vamos a tomar en consideración. Con 7 caracteres, entonces, nosotros podríamos llegar a un número como este. 99.999.99. Entonces, si ustedes, para el caso que van a utilizar este decimal, este número se presta, entonces ustedes lo pueden definir de esa forma. En mi caso, yo no creo que vaya a prestarle a ningún contacto mío 99.999 quetzales. Es más, quizás yo no le prestaría más de 1000. Entonces puede ser que mi dato se vea más o menos como esto. Entonces yo voy a definir, si ustedes verifican, yo tengo la capacidad de almacenar 5 datos. Entonces voy a especificar 5 y de esos 5, 2 son decimales. Entonces yo en total especifico la cantidad de datos que quiero y cuántos de esos datos son decimales. Vamos a quitar esto de acá antes de correr nuestra consulta. Y algo más que nos hace falta entonces definir es esta referencia, ¿verdad? Yo tengo que referenciar ID grupo acá, perdón, grupo contacto con ID grupo. Entonces noten que yo puedo venir acá y hacer la referencia acá. Vamos a colocar en mayúscula para no perdernos. Y puedo decir que va a hacer referencia a grupo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, mi grupo contacto por acá es diferente en nombre a ID grupo. Ahora, en MySQL yo puedo venir y si yo le doy submit por acá, automáticamente él se va a referenciar a la que es mi llave primaria, que en este caso es ID grupo. Nosotros en clase hemos venido trabajando de que los nombres deberían de ser los mismos. Entonces vamos a respetar esa regla y vamos a colocar acá ID grupo, que es nuestra referencia, ¿verdad? ID y grupo. Fue una cosa de la que no me percaté antes de hacer la referencia, pero que quiero estar seguro de que lo hagamos de esa forma. Entonces ahora sí, no es ID contacto, sino que mi consulta se debería llamar ID grupo. Y acá hacer la referencia a nuestra tabla grupo. Vamos a dar submit esperando y cruzando los dedos de que no nos genere ningún problema. Perfecto, no tuvimos ningún inconveniente con esta parte. Y ahora, solo para verificar que la base de datos se creó, vamos a entonces ir a la base de datos. La tenemos por acá. Y noten que ahora ya tengo mis dos tablas colocadas. En el siguiente tutorial vamos a ver cómo poder generar el ingreso de los datos y cómo poder explorar las tablas, que sería la última parte de este segmento de tutoriales.